Paz de Cristo, pueblo de Dios. Gracias por sintonizar nuestro servicio en línea en este día. Tenemos una poderosa alabanza y una tremenda palabra para cada uno de nosotros. Gracias por sintonizar. Dios les bendiga y gocen de nuestro servicio. Presencia, Señor, que podrá comparar tu gracia y amor. Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser y mi vergüenza cubrió. Tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Mi corazón anhela más de ti, ser llenado con tu gloria, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor, que podrá comparar tu gracia y amor. Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser y mi vergüenza cubrió. Tu
para que Dios los bendiga y Dios les ayude. Y déjenles saber, creo que estamos guardando la distancia, estamos observando todas las reglas en el nombre del Señor y creemos que así va a ser hasta que Dios nos indique diferente. Vamos a entrar en la palabra del Señor, Hechos 15:36. En este día quiero traer un consejo de la palabra del Señor, un poquito, me gustaría intitular, La historia todavía no termina. La historia todavía no termina. El contexto que vamos a mirar en Hechos 15:36, quiero que piensen que donde está Pablo es una ciudad que se llama Antioquía. Y es una región de Asia Menor, donde hay diferentes ciudades como el condado de San Diego. San Diego, vamos a decir que es Antioquía. Y luego por toda la región del condado de San Diego, si te vienes hacia el norte, está Miramar, está Poway, Escondido, y así al este está Ramona, si te vienes al west está Oceanside. Y por toda esa región, Pablo y Silas y Bernabé y Lucas habían viajado y habían establecido iglesias. Era gente, una mezcla de griegos y judíos, pero se habían establecido iglesias. Y en Hechos 15:36, Pablo le dice a Bernabé, hay que volver a regresar a visitar las iglesias en esa región. Es como decir, vamos a salir de San Diego y vamos a irnos a Miramar, vamos a visitar a Poway, vamos a visitar a Escondido, a San Marcos y a ver de dónde Dios nos lleva. Dice allí en Hechos 15:36, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ellos no solamente establecieron, acordémonos que son nuevos hermanos, pero ya tienen tiempo algunos, nuevos convertidos, hermanos caminando. Había también judíos que se habían convertido y abrazado el nombre de Jesús. Y yo me hago la pregunta porque también había una discordia, porque los judíos que habían abrazado a Jesús como su Salvador, quería que los griegos que estaban entrando, todos los varones que fueran circuncidados como todos los judíos. Y Pablo y Pedro dijeron que no. Y había un acuerdo que hicieron una carta, ve y regresa a las iglesias y afírmales a estos hermanos que no hay necesidad de que abracen las leyes del Antiguo Testamento para ser salvo. Con el hecho de aceptar a Cristo es suficiente. Pero también diles que ya no estén participando en fornicación. También diles que no deben de comer sangre. También diles que no deben de comer animales sacrificados a los ídolos. También diles que no deben de comer de un animal ahorcado en su propia sangre, porque eran tremendos. Eran como los mexicanos. Los mexicanos, cuando tú haces un marrano, no desperdicias nada, ni la sangre, gloria a Dios. Pero ahora en Cristo no se come la sangre y no se come animales ahogados, ni menos animales sacrificados a ídolos. Pero Pablo, cuando regresa a las iglesias, les comienza a decir eso, pero también creo que les afirmando la fe, les decía como en Hechos 6:1 al 4, les hablaba a los hijos, les decía, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Cuando regresaba a la iglesia, yo pienso que como ustedes, les decía a los hijos, miren hijos, y les digo en este día a los hijos y a los niños, deben de obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cómo lo haces? Honrando a tu padre, honrando a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego les dice, ¿para qué? Para que te vaya bien y se alarga tu vida sobre la tierra, gloria a Dios. ¿Quieres vivir una vida larga? ¿Quieres que te vaya bien? Hijos, obedezcan a sus padres y honrenlos, gloria al Señor. Y luego les dijo a los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. También le dice, no sean tan ásperos. A lo mejor tu padre fue medio áspero contigo y te disciplinó, y ahora tú ni siquiera ahora disciplinas, o te pasas la mano y los golpeas. Les comienza a instruir a los padres y a los hijos cómo deben de tratarse y cómo debe haber una orden, que no deben de provocar a ira a vuestros hijos. No los trates tan mal que se te vayan de la casa o que los quiebres, gloria al Señor,
sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Enséñales cómo amar a Dios, enséñales cómo caminar a Dios. Y les digo a ustedes, padres, la misma cosa: traigan sus hijos a la iglesia, enséñenles cómo amar a Dios, cómo servirle a Dios. Y si les trataron mal sus padres a ustedes, no sean igual, quiebren la maldición y sean una bendición a sus hijos. Gloria a Dios. Alguien alábele. Creo que también les decía, cuando Pablo iba a estas iglesias, como le decía a los Efesios en 6:10, de una guerra espiritual. Por lo demás, hermanos míos, hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el Señor nos reprenda en esta mañana, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero contra principados y potestades y gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Gloria a Dios. Hay que estar firme, hay que luchar, hay que pelear, hay que venir a la iglesia a pesar de todo. Hay que abrir la Biblia, hay que consagrar, hay que participar en 3 días de ayuno. Gloria a Dios. Creo que les hablaba de esa manera, visitando. Y por último, creo que Pablo decía lo que les dijo en Éfesos 6:18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les dice, miren, ellos no tenían Biblia como usted y yo. La mayoría de ellos no leían y no escribían. Era gente común, no había las educaciones como hay hoy en este día. Ellos tenían que depender de lo que miraban y de lo que escuchaban para servir al Señor. Por eso el testimonio les comienza a decir a los padres: miren, viven bien. Los matrimonios, trátense bien, porque entra nueva gente y debe de mirar un buen cuadro, cómo se sirve a Dios en el camino de Dios. Somos diferentes, gloria a Dios. Dije que somos diferentes. Los jóvenes son diferentes. Si abrazan el Evangelio, gloria al Señor. Y les dice, y ahora en todo tiempo, con toda oración y súplica. Fíjense, hay gente que son guerreros, hay gente que están apegados a la palabra, hay gente que le gusta orar. Y les dice, con toda oración y súplica, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que mirar alrededor quién falta, hay que mirar alrededor quién está arrastrando los pies, y hay que orar por ellos, hay que pedir. Ahorita recibí un texto desde Culiacán. Allá me manda un texto un hermano de Mazatlán. Estoy en comunicación con él, que pide oración porque se llama Salvador Páez. Es uno de los evangelistas que ha venido aquí. Le ha pegado muy duro el COVID, y a él, a su familia, le están transfiriendo sangre y cuánta cosa. Dice, pide a la iglesia que oremos. Le dije, no tengas miedo, hermano. La iglesia va a entrar en 3 días de ayuno y te vamos a mencionar y vamos a ver la gloria de Dios, no solamente con él, pero todo lo demás. Hay que velar por las necesidades de todos los santos, gloria a Dios. Y por fin Pablo les dijo, oren por mí. Yo como pastor le estoy pidiendo, no les digo mucho, pero les estoy diciendo en este día, oren por su servidor, oren por mi esposa, oren por mis hijos, oren por mí para que pueda abrir mi boca y se me dé una palabra para dar a conocer con poder el ministerio del Evangelio. Que cuando me pare aquí no les hable de fábulas ni historietas, pero cuando me pare aquí el poder del Espíritu Santo fluye a través de mis labios y sea ministrado en sus vidas, gloria a Dios. Y cuando comienza a salir Pablo a visitar las iglesias, aquí hay hermanos líderes que Dios quiere levantar, porque Pablo, Silas, Bernabé, Lucas salen, pero hay un desacuerdo allí entre los hermanos, y solamente Pablo y Silas, ellos se van hacia, vamos a decir que salen de San Diego, ellos se van hacia escondido. Y Bernabé y Marcos, ellos deciden irse rumbo a Chula Vista, rumbo a Tijuana, aleluya. Y cuando Pablo viene con Silas, dice el capítulo 16, versículo 1,
Después llegó a Derbe y a Listra, es como decir, llegaron a Pau y a Escondido. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judea creyente, pero de padre griego. Llega a la iglesia y está un joven allí cuando primera vez, su primer viada, se convierte este joven. Y en este hogar está Timoteo y su madre y su abuela eran judíos y creyentes del Dios del Antiguo Testamento. Pero su padre era un griego, no era convertido. Y sí se le puede servir a Dios, aunque todo el hogar está convertido, sí se le puede servir a Dios. Y cuando Pablo llega allí a Derbe y a Listra, mira a este joven Timoteo, mira en él la cualidad, el denuedo, el deseo ardiente de querer servirle al Señor y lo invita con él. Vente con nosotros porque allí en la obra se forma. Le estoy diciendo, hermanos, que no se aprende por leer, se aprende por mirar. Una vez más, no tanto se aprende por leer, pero se aprende por lo que miramos. Y Pablo le dice, mira, yo miro algo en ti, que tienes una fe genuina. La miré que estaba en tu madre y ahora dice que estaba en tu abuela. Habitó primero en tu abuela y está en tu madre y está en ti también. Y vente con nosotros, solo agarra a Timoteo y se lo lleva con él. Llegan allí a Escondido. Y allí escondido, Pablo dice, voy a ir a Ramona. Pero cuando van a ir a Ramona, el Espíritu Santo le dice, no. Hechos 16:7, miren lo que dice. Y cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Cuando van ahí y se les mostró a Pablo en una visión, en una noche, un varón en Macedonia estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Para que puedan entender lo que acabamos de leer, imagínense, Pablo está en Escondido. Y su intención es ir a Ramona y ir así al este. Pero cuando van a ir, el Espíritu Santo dice, no quiero que vayan para allá. Quédense allí. Pablo decide, bueno, el Espíritu no quiere que vayamos, vamos así a Oceanside. Y ahí en Oceanside, ahí se quedaron. Y estaba en oración, y en oración llega una visión a Pablo y ve un varón de Macedonia en pie diciendo, ven y pasa a Macedonia y ayúdanos. A Macedonia es Europa. Y allí el Evangelio todavía no ha llegado allí. No han oído del nombre de Jesucristo. Macedonia, vamos a decir, es de Oceanside hasta San Francisco. Mira él una visión, un varón. Y un varón representando la nación de Europa. Si pudiéramos nosotros mirar la necesidad, quizás San Francisco tenga muchos recursos, muchas cosas, pero lo que no tenían es el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Y está diciendo, vengan hacia acá. Y cuando Pablo escucha este mensaje, esta visión, se suben en un barco con Pablo, con Silas, con Lucas y con Timoteo. Y se van rumbo así a San Francisco o así a Filipo. Van a Filipo, donde ustedes ahora tienen un libro que se llama Los Filipenses. Los Filipenses es Europa. Él estaba en Asia Menor. Y cuando llegan fíjense nomás cómo Dios acomoda las cosas para que el Evangelio se mueva. Dios dirige. La iglesia es del Señor, gloria a Dios. Dije que la iglesia es del Señor. Si pudiéramos mirar la historia de cómo llegó el Evangelio aquí, tuvo que ser por hombres dirigidos por el Espíritu Santo, como lo que comenzamos en Aguacatlán. Ahí está el hermano Topete, le nació en él. Quiero ir a Aguacatlán, soy de allí, queremos fundar una iglesia. Dijimos, amén, vamos a mandarte a Aguacatlán para que allí se predique el nombre. Dios es el que gobierna todas las cosas, gloria a Dios. Se suben en un barco, llegan a Filipo, Hechos 16:13. Y cuando llegan allí, la manera como Pablo, su estrategia era de llegar a una sinagoga. Pero no había ninguna sinagoga allí en Filipo, porque es Europa. Había judíos
pero no hay sinagoga. So comienza a preguntar, pues, ¿dónde se reúnen los judíos para adorar? Y le dijeron, afuera de la ciudad hay un río. Ahí hay algunas mujeres orando. Pablo agarra a Timoteo, agarra allí a Silas, agarra a Lucas, vamos allí al río, fuera de la ciudad, porque la ciudad los había echado fuera a estos judíos que adoraban al Dios vivo de Israel. Era una ciudad pagana, era un puerto, era como San Francisco, muy liberal, con mucha maldad. Pero allí el Señor tenía un plan, gloria a Dios. Allí el Señor estaba mirando así a Europa, que quería que el evangelio llegara allí. Y dice allí en el versículo 16-13 de Hechos: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y a lo que Pablo decía. Versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Gloria al Señor. ¿Quién era Lidia? ¿Quién era Lidia? Fíjense, hermanos, cómo Dios, para fijarse en alguien, cómo mueve las cosas. Dios mira a Lidia allá hasta San Francisco. Pablo, el evangelista, está en escondido. Él queriendo ir a Ramona, pero el Espíritu Santo: no quiero que vayas a Ramona, quiero que vayas allá a San Francisco, allá a Filipo. Pablo no sabía qué era el plan de Dios, pero cómo Dios mueve las cosas. Yo me hago la pregunta, porque Lidia era de Tiatira. Tiatira era como, vamos a decir, del Valle de San Pascual. Allí, Tiatira es allí. Ramona está escondido. Ella no era de esa región. Ella ahora se acomoda allá en San Francisco o allá en Filipo. Allá está ella. Por eso dice Lidia. Ella era una vendedora de púrpura que era de la ciudad de Tiatira. Tiatira era en Asia Menor, pero por su negocio vendía púrpura, vendía lino fino de los ricos, de los reyes. Su negocio la movió a un puerto donde había mucho movimiento, pero ella adoraba a Dios. Yo me hago la pregunta: ¿cómo Dios mueve las cosas para poder llegar el evangelio a tu vida? Gloria a Dios. Algunos de ustedes eran de México, de Guatemala o de Escondido, o donde sea, pero ahora están aquí en Escondido y llegó el evangelio. Alguien los invitó a una oración, porque cuando nos reunimos en una oración, ahí Pablo se reúne en una oración y se prestó la oportunidad de hablar la palabra. Y cuando la palabra se comienza a predicar, fe se suelta, y donde hay fe hay creencia, hay arrepentimiento, hay bautismo, hay conversión. Gloria a Dios. Llega allí Pablo, y Pablo comienza allí, se le presta lugar cuando está mirando las mujeres orar. Se presta la oportunidad, dice Romanos 10:13: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Creo que Pablo les comenzó a decir eso. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria a Dios. Nunca se había mencionado el nombre de Jesús en Europa, pero ahora Pablo está allí anunciando el nombre de Jesucristo, y les comienza a decir a estas mujeres: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y les comienza quizás a decir a oídos de Timoteo, a los oídos de Silas y de Lucas: ¿cómo pues invocarán aquel con el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel que no han oído? Es importante que abramos nuestros labios y comencemos a hablar la palabra del Señor y compartir el nombre de Jesús, porque donde se habla la palabra hay poder. Gloria a Dios. Creo que cuando comenzó a hablar con estas mujeres,
tuvo que explicarles quién era Jesús, aunque eran adoradores del Dios de Israel, que hablaba de un Mesías que iba a venir. El Mesías iba a ser el Dios encarnado en forma de Jesús. Por eso dice 1 de Timoteo 3:16. Timoteo lo dice porque se acuerda cuando estaba allí Pablo predicando a la orilla del río a estas mujeres en Europa. Él ahora en su carta de 1 de Timoteo 3:16 dice: y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido ahora en gloria. Hablando de Jesucristo, Dios fue manifestado en carne, gloria a Dios. Creo yo, cuando Lidia está escuchando el mensaje de Pablo, el mismo Dios se manifestó en forma de Jesús. Y Lucas allí comienza, quizás dame una oportunidad, Pablo, porque en Lucas 24:47 él le dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Lucas le dice: desde Jerusalén, cuando cayó el Espíritu Santo sobre nosotros, no hemos cesado de parar y de anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Creo que las mujeres estaban atónitas oyendo este nuevo mensaje. Imagínense, ustedes están acostumbrados a escucharme todos los domingos, pero quizás habrá aquí algunos que por primera vez, oyendo un mensaje de salvación, oyendo de Jesús. Esta es Europa, esta es una tierra fértil, gloria a Dios. Y creo yo que Pablo se acuerda de las palabras de Pedro cuando las mujeres miró que el corazón estaba abierto y estaban diciendo qué debemos de hacer. Y les dijo: mira, Pedro dijo esto en Hechos 2:38, que deben de arrepentirse y deben de bautizarse cada una de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando ella oyó en Hechos 16:14, cuando ella oyó, esta mujer entonces, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La historia de Lidia comenzó en el Valle de San Pascual. Aleluya. Comenzó más allá. Quizás sus padres eran negociantes, donde ella aprendió a vender y a adelantarse en un mundo pagano. En un mundo donde los hombres reinaban. Era una mujer de negocio y se había metido en altas categorías y no vendía del Ross, aleluya. Vendía del Nordstrom, vendía de calidad. Ella se metía en la alta escala de sociedad, pero era una adoradora de Dios, aleluya. Tenía hambre. Y su negocio fue prosperando, donde la llevó en su negocio hasta San Francisco o Filipo, podemos decir. Y allí, donde no había sinagoga, como quizás había acá en el Valle de San Pascual, ella comenzó a buscar a gente donde se adora a Dios, y se reunió. Quizás como algunos de nosotros, nuestra historia comenzó quizás en México, o quizás en Guatemala, o quizás aquí en este país. Oye, porque en nuestro negocio, en nuestro trabajo, nuestra historia, pero nos ha traído aquí a Fallbrook, gloria a Dios. Y allí llegó Lidia. Y allí se le predicó el evangelio, gloria al Señor. Esta mujer griega de negocio, que creía en el Dios de Israel, vino a ser la primera mujer que se convierte en Europa. Aleluya. No fue un hombre, fue una mujer que se establece, que vivía en Filipo, que ahora tenemos una carta a los filipenses de la iglesia que se formó en su casa, gloria a Dios. Y su historia sigue siendo repetida en este día, desde 2000 años atrás, de esta mujer que creyó y abrió su corazón al evangelio. Es la misma cosa con nosotros. La historia de ustedes todavía tampoco ha terminado. Dios todavía está moviendo su vida. Algunos de ustedes por lo pronto estarán aquí, porque Dios quiere quizás que reciban el evangelio, que se establezca su fe en el caminar con Dios. Pero Dios tiene un plan por cada uno de nosotros.
Dios ha movido las cosas. ¿Cuándo iba a pensar yo que yo iba a estar aquí en Fallbrook predicando? Aleluya. ¿Cuándo? Un pandillero de escondido que no sería para nada, pero alguien me invitó a la iglesia. Alguien me dijo, aquí nos reunimos los viernes y los domingos a orar y adorar, ¿por qué no vienes? Y me arrimé y allí oí el predicador comenzar a predicar y presté oído. Y cuando presté oído, Dios abrió mi corazón, gloria a Dios. Y cuando abrí mi corazón, fe resplandeció. Un hambre, un deseo para conocer a Dios. Y yo comencé a buscar a Dios y pedí el bautismo. Y mi historia comenzó y por unos años estuve allí. Pero ahora estoy aquí predicando el evangelio como pastor en Fallbrook cuando nunca iba a pensar. Porque así es la historia de la iglesia. Así es la historia de ustedes. Dios los ha traído aquí. Recibieron el mensaje algunos o algunos en otro lugar. Pero la historia continúa, gloria a Dios. Después de su conversación, tú nunca sabes en quién Dios tiene su mirada. Cuando Pablo estaba allí en escondido queriendo ir a Ramona, Dios desde entonces podía mirar su mirada allá en Filipo. Ya había puesto su mirada allá en Lidia. Y como Dios mueve el corazón de Pablo y cuando mira una visión de un hombre, vente para acá y ayúdanos. Que por una mujer, gloria a Dios, que iba a estar a un lado del río, que iba a abrir su corazón, el evangelio iba a esparramar por toda Europa, que iba a cruzar el Atlántico, iba a llegar a las bordes de Nueva York y de la costa este. Y de la costa este iba a brincar el evangelio hasta Los Ángeles, California, en los años 1900. Y de allí comenzó el movimiento apostólico en el país de Estados Unidos. Y ahora se han formado las iglesias por una mujer, gloria a Dios. ¿Qué es la historia de usted? ¿Qué es la historia? ¿Dónde estás tú en la historia? ¿Estás tú donde te estás arrimando, adorando, prestando oído? A lo mejor tú necesitas que bautizarte para establecer. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Porque luego se forma, después de su conversión, se forma una iglesia. Porque le dice allí, el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a Pablo. Y cuando fue bautizada, gloria a Dios, ella se bautizó, ella no dijo, y su familia, no solamente ella, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posar, y nos obligó que nos quedáramos. Después de la conversación se establece una casa, una iglesia en casa. Cada una de ustedes, cada uno de sus hogares, si han recibido el evangelio, es una iglesia, gloria a Dios. Como que no me creen. Así es, la iglesia se formó. Ella se convierte y dice, Pablo, quiero que vengas a mi casa. Hay gente aquí, quiero que los hermanos se reúnan aquí. Quiero que enseñes lo que me estás enseñando a mí. Quiero que me hables del rapto de la iglesia. Quiero que me hables de cómo servir a Dios. Quiero que me hables del Espíritu Santo. Quiero que me enseñes de los frutos del Espíritu Santo. Quiero que le enseñes a mis familiares, a mis amigos, cómo deben de caminar con su familia, con sus hijos, cómo servir a Dios en santidad y en pureza y de guardarse del diablo, cómo pelear. Les dice, ven a mi casa, gloria a Dios. ¿Dónde estás tú en la historia? Y para terminar, los músicos, por favor, en 16:40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Si lean en Hechos 16, después de que se convierte Lidia, allí sale una endemoniada allí profetizándole a Pablo y a Silas, diciendo, estos hombres predican el Dios Altísimo. Pero Pablo reconoce que era un espíritu malo y reprende ese espíritu. Y por causa de eso los echan en la cárcel. Pero Dios los defiende porque son ciudadanos romanos y los sueltan. Y cuando llegan, los sueltan de la cárcel. ¿Dónde iban a llegar? Ya había una iglesia en la casa de Lidia. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. La historia continua, gloria a Dios. ¿Cuál es su historia? La historia de ustedes todavía no ha terminado. Ahorita ustedes están escribiendo su historia. Yo una iglesia,
Y ahora la iglesia la tenemos aquí. Lean el libro de los Filipenses. Ahí está lo que acontecía en la casa de Lidia, en los hermanos que se reunían, las instrucciones, y hasta esta fecha se sigue escribiendo la historia de esta mujer, gloria a Dios. El legado de servir a Dios, el legado de cómo usted llegó aquí, no fue coincidencia. Alguien tuvo que ir a usted dirigido por el Espíritu de Dios, que quizás tenía otro plan, otro propósito, pero Dios dijo: no, he puesto mi mirada en esa persona, he puesto mi mirada en esta persona. Quiero que vayas allí porque los voy a arrimar a una oración, a un culto, y ahí voy a predicar mi palabra, y allí voy a abrir corazones, y allí voy a levantar líderes que, aunque vengan de hogares quebrantados como Timoteo, de un padre griego, de una mujer judea, y de allí voy a levantar hombres y mujeres para que la historia se siga predicando, que hay salvación, hay arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Sigue escribiendo tu historia. Tu historia no ha terminado. Póngase de pie en este día. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerden que la historia no ha terminado. Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. Les invitamos, si pueden, unirse con nosotros los domingos a las 10:30 en español, 9 en inglés. Gracias una vez más por su fidelidad al reino de los cielos. Dios les bendiga y gocen de su día. Bendiciones. Quiero